Argentina. Vamos a conversar con el doctor Lars Andre Richter, es director de la Fundación Newman Argentina. Doctor Richter, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, todo bien, gracias por la Bueno, invitación. no, por favor, gracias a usted. Bueno, cuéntenos cuál es la lectura y significación de lo que viene este cambio de guardia después de 16 años de Angela Merkel en Alemania. Una Alemania que, bueno, como todas las naciones del orbe, está enfrentando las situaciones que provoca el tema de la denominada pandemia de coronavirus, que genera en las poblaciones una suerte de corsi e ricorsi, ¿no? En las situaciones emocionales y de actividades y demás, con el impacto que eso tiene también, entre otras cuestiones, por supuesto, y muy obvio en la economía, ¿no? Sí, claro. Bueno, digamos, es una mala coincidencia que actualmente, bueno, están aumentando las cifras en Alemania y estamos en una manera de interim, o sea, bueno, el gobierno de Angela Merkel está saliendo, todavía está en cargo, no legalmente, oficialmente, pero estamos con un nuevo parlamento, con nuevas mayorías y en la semana que viene van a ser elegido el nuevo canciller. Entonces, el gobierno anterior está saliendo, el nuevo gobierno todavía no está oficialmente en el cargo. Eso es una situación muy complicada en una situación con cifras aumentando. Y bueno, tenemos otros problemas en Alemania y en Europa que requieren un gobierno fuerte y COVID es solamente un tema entre otros. Bien. ¿Cómo puede influir esto, digamos, este cambio de guardia y cambio de significación política en muchos sentidos, en la histórica relación que Alemania tiene con la República Argentina, una relación que ha atravesado los tiempos y los cambios políticos y que tiene en el país, bueno, empresas, yo diría, centrales de la construcción de la identidad alemana en el mundo? Sí, quizás dos respuestas. Bueno, en primer lugar, bueno, la ministra de Relaciones Exteriores para ser un miembro del Partido de los Verdes. Y eso tiene ventajas y desventajas al mismo tiempo, porque los verdes y especialmente la nueva ministra, la señora Baerbock, ese es el nombre, es muy crítico en las relaciones con regímenes autoritarios. Eso por mí, desde mi punto de vista, es una buena noticia, porque eso significa que ella va a fortalecer, y Alemania en general, para fortalecer sus alianzas y relaciones con democracias como Argentina y otros países de la América Latina. Eso es buena noticia. Bueno, la dimensión, digamos, la dimensión política, la dimensión ética. Pero siempre hay una dimensión económica en las relaciones exteriores y estoy un poquito más crítico porque los verdes son muy críticos con respecto a libre comercio. O sea, bueno, relaciones entre Alemania, respectivamente en la Unión Europea, y otros países en el nivel económico. Entonces, eso puede ser un poquito más complicado porque a los verdes no les gustan free trade agreement, contratos de comercio libre. Eso es un poquito el problema quizás, pero en principio creo que hay un chance de fortalecer sus relaciones con muchas democracias del mundo. Bueno, en rigor, bueno, digámosle a la audiencia, la Fundación Friedrich Naumann es una fundación que impulsa las ideas del liberalismo en el amplio sentido de todas las libertades, ¿no? Y desde ese punto le quiero preguntar, ¿cómo aprecia usted lo que ha sido la irrupción del llamado pensamiento liberal expresado en términos políticos en la Argentina, sin hablar específicamente de los individuos, sino del criterio, ¿no? De algo que Sí. parecía negado en la política argentina? Sí, bueno, eso es muy interesante para nosotros, que hay más y más voces liberales. Bueno, hay algunos diputados liberales en el Congreso, en la Cámara de Diputados. A partir de la semana que viene, creo que el día 10 de diciembre es la apertura oficial.
Y bueno, eso es una buena noticia, que tenemos ahora, bueno, contactos y personas que están, que tienen la misma ideología como nosotros, y claramente que les conocemos y, bueno, hablamos con ellos, y creo que Ricardo López Rossi es un hombre que es bien conocido, y él es un gran amigo de la Fundación hace, digamos, décadas. Ajá. Bueno, mire usted. Bien, habrá que ver y apreciar. Cuando usted decía esta preocupación al respecto de la llegada de los verdes al gobierno, ¿no? De alguna manera tienen una visión que en lo que tiene que ver con el comercio exterior está más vinculada a las posiciones que históricamente ha representado Francia en el contexto de la Unión Europea, mucho más proteccionista. Sí, bueno, se puede compartir esta posición con la posición de Francia, pero digamos, es un tema complejo. Francia es siempre muy crítico, o es muy, digamos, es defensor de su sector agricultura. Y en el caso de Francia no tiene mucho que ver con ideología. En el caso de los verdes, es una cuestión de ideología. En el caso de Francia es una cuestión muy dramática, porque Francia tiene un sector de agricultura muy importante y muy fuerte. Polonia también, si hablamos de países en la Unión Europea, estos dos países son muy proteccionistas, con respecto a la cooperación en este sector, en el sector de agricultura, eso es verdad. Pero el motivo es diferente entre Francia y los verdes en Alemania. Bueno, digamos, unos por ideología y otros por necesidad, en algún punto Sí, van a concurrir al mismo objetivo político, digamos, la idea sí. de digamos, una menor amplitud en las libertades de comercio entre grupos, naciones o continentes, ¿no? Sí, sí. Para nosotros sí, para nosotros como liberales es muy esencial, muy importante la cooperación económica hacia el libre comercio y acuerdos y contratos internacionales, porque el comercio y eso es la experiencia histórica, es un motivo muy importante, un fundamento muy importante para la riqueza de los países. Bien, Sirve bueno, más que sirve mucho. bien. Acá le voy a transmitir esto, me lo pide la audiencia en el contexto de este barullo fenomenal que hay alrededor del tema del coronavirus, el origen y demás. ¿El empresario Klaus Schwab es alguien importante en la vida política alemana? De vuelta, ¿cómo es el nombre? Klaus Schwab. ¿Quién es? Es un empresario alemán que aparece muy vinculado a determinados grupos. Evidentemente ya me dio la respuesta que yo necesitaba. No se preocupe por eso. Es casi una cuestión propia del marco de esta audiencia. Lars, muchísimas gracias. Que tenga Sí. usted una buena jornada en Mar del Plata. Muy amable. Un placer, muchas gracias por la atención. No, Buen por día. favor. El señor Lars Ander Richter es director de la Fundación Nemo en Argentina. La Fundación Nemo es un fuerte think tank liberal con enorme presencia en Alemania y también en su propio país, en Alemania, en donde, bueno, él está advirtiendo, viene un cambio de guardia, en ese cambio de guardia se van a incorporar los verdes al gobierno, que tienen una visión como más estricta de las cuestiones propias del comercio internacional. Recordemos, cito para todos ustedes, muy probablemente muchos de ustedes esto ya lo sepan, lo conozcan. Europa ha anunciado un proyecto de inversión de 350.000 millones de euros. ¿Por qué? Bueno, porque los europeos quieren liberarse de la horca caudina que significa estar, digamos, en la relación con China. Lo que quieren es empezar un camino que les lleve a poder no depender de China como depende hoy Europa y como diría depende el mundo literalmente, ¿no?